Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos una vez más acá en la tribuna de profesores republicanos. Para los que no me conocen, yo soy Guillermo Misraji, el presidente de Profesores Republicanos en este momento, no eterno, en este momento. Y les doy la bienvenida a todos en este ciclo de conversaciones que la Comisión de Cultura y Educación, a la cual el Consejo Directivo de Profesores Republicanos le agradece enormemente este trabajo tan dedicado y tan esforzado, porque esta es la palabra, de crear este ciclo de conversaciones que comenzamos con esta, ni más ni menos que con el profesor Juan Lach, que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que se acerque a nosotros con este primer paso en esta conferencia. Después le vamos a pedir que esté siempre con nosotros para que nos ayude a pensar, y eso es lo que nos puede aportar. Todos lo conocemos al profesor Leach, pero quiero agregar un par de cositas. El profesor es emérito del IAE, profesor emérito de la Universidad Austral. Él es presidente del Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía. Recuerdan ustedes que él fue ministro de Educación de 1999 al año 2000, Juan, ¿no? Si no me equivoco. Así es, así es. Y también fue anterior secretario de Programación Económica a partir de 1991 y por 5 años, y ha tenido una dilatada carrera en la administración pública, y por sobre todo también es columnista, principalmente del diario La Nación, y realmente sinceramente lo digo una vez más, es un lujo contar con él en este momento. Y también agradecerle a Juan Javier Negri, que va a ser el moderador de hoy, nuestro miembro de Profesores Republicanos, Juan Javier, que es el profesor, él también es profesor, obviamente, y fundador de la carrera de Derecho Empresario en la Universidad Austral, y también es profesor de una materia muy interesante que en la UBA también la damos, que es conflictos societarios, y también, creo que ustedes deben saberlo, es presidente de la Fundación Sur, que fue creada por Victoria Ocampo en 1962. Desde ya le vamos a pedir a Javier en algún momento que alguna reunión de profesores republicanos se haga en Villa Ocampo o allá en la casa de Victoria, que será un gusto poder participar allí de algo que sea de nuestra actividad republicana. Gracias, Javier, por estar. Yo no voy a ocuparles más tiempo, simplemente agradezco nuevamente a la comisión, en nombre del Consejo Directivo de Profesores Republicanos, le agradezco a la Comisión de Cultura y Educación en la persona de Alberto Coan, de Alicia Vicente, de Ada Franzoni, bueno, de Vivian Cruz, me estaba olvidando de Vivian, que han trabajado y están trabajando a brazo partido para que estos ciclos sean cada vez más atrayentes para los ciudadanos argentinos. Nada más, la tribuna es tuya, Javier. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Doy la bienvenida a la concurrencia y les comunico formalmente que rechazo la designación de moderador, porque si hay alguien que no necesita ser moderado, es el doctor Liach, cuya palabra siempre equilibrada, precisa, mesurada y sensata nos ha deleitado a aquellos que creemos en la noción de república. Así que no necesita ser moderado, me limitaré a ser un humilde interlocutor para escuchar sus ideas. Doctor Liach, muchas gracias por acompañarnos, y para ir al grano y no perder tiempo en circunloquios, me permito preguntarle como una primera aproximación al tema, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos que tiene la educación en la Argentina de hoy? Y desde ya he usado el plural, quizá haya un solo y único desafío. Usted nos contará, por favor. Bueno, hay muchos desafíos. Ante todo, agradezco la invitación que me hizo Enrique Burr y las palabras de Guillermo Misraji y Juan Javier Negri. Agradezco mucho. No conocía, debo decirlo con honestidad, esta organización, pero me encantó el nombre, Profesor Republicano, porque la verdad que
si uno recuerda el artículo primero de la Constitución Nacional, la nación adopta para su gobierno el régimen representativo, republicano y federal. Lo republicano está a veces muy golpeado, entonces me gustó mucho el nombre de profesores republicanos. Gracias, Enrique, ya te dije, por la invitación. Confieso que no conocía esta institución, pero me encantó el nombre, como he dicho recién. Bueno, los desafíos, la pregunta es muy amplia que hace Juan Javier, porque la verdad es que los desafíos que tiene la Argentina son muy grandes en materia educativa. Ya había titulado mi presentación como cómo conseguir una educación para todos en la Argentina, para todos, educación de calidad para todos. Esa es mi obsesión, una obsesión que es utópica, lo sé, pero creo que hay que perseguir utopías porque de la desilusión se encarga la realidad. O sea que es bueno ser utópicos. Yo quiero para la Argentina una educación de calidad para todos, y subrayo el para todos, porque la Argentina tiene una gran heterogeneidad en materia de calidad educativa, a veces bastante buena y otras veces muy mala. O sea, tenemos un amplio espectro, y si uno compara, por ejemplo, una métrica que es muy imperfecta porque la única que hay, que es las pruebas de calidad internacionales, Argentina a principios de este siglo, hace poco menos de 25 años, estaba primera en América Latina, no en el mundo, en América Latina. Yo me conformo con haber estado primeros en América Latina. Y ahora depende de las pruebas de primaria, secundaria, UNESCO, PISA, etcétera. Estamos entre cuartos y octavos en América Latina. O sea, eso es como una luz roja que nos ha prendido, no es amarilla, es una luz roja, porque Argentina en su origen moderno o contemporáneo, podemos decir moderno, era el país más ilustrado de América Latina, y ahora estamos entre cuartos y octavos. Esta es una introducción, Juan Javier. Esa es mi preocupación, que hemos perdido el nivel de la calidad y el acceso a la educación de todos. Doctor Yach, ¿eso es consecuencia de un abandono, de falta de conciencia o de una política dirigida específicamente a lograr este espantoso resultado? Bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? Últimamente se ha acentuado un pensamiento único, que es el mismo que criticaba en los 90 al pensamiento único. Estaba de moda criticar el pensamiento único. A mí, como estaba en el gobierno, me molestaba un poco, pero después me di cuenta que tenía bastante razón, y pensé que por fin íbamos a llegar a un pensamiento plural, de distintas opiniones, que haya intercambios y discusiones, que esa es una democracia, ¿no? Y en cambio fuimos reemplazando ese pensamiento único, que uno lo puede llamar conservador, a un pensamiento único que es lo opuesto. Y hoy hemos visto, sin ir más lejos, por ejemplo,
que se han suspendido clases en varias escuelas creo que fue ayer o hoy, no estoy seguro, de la provincia de Buenos Aires como protesta al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué corno tiene que ver sacrificar un día de clase de los chicos que ya de por sí tienen bastante pocas y para hacer una protesta? La protesta está bien, se puede discutir, pero no suspender las clases, por eso. Ese es un ejemplo muy claro de cómo ha decaído la educación argentina. La educación en la Argentina se ha convertido explícitamente en una discusión ideológica. Tengamos en claro que siempre la educación, o desde tiempo inmemorial, desde que yo estudié, ha sido un ámbito de polémica, pero ahora está una propuesta que en el fondo niega la educación y quiere adoctrinamiento en vez de educación. Es otra cosa muy distinta. Yo pensé, cuando se criticaba el pensamiento único, como dije antes, pero lo quiero reiterar, que se venía la onda pluralista y en cambio estamos testimoniando que hay una ola que es la del pensamiento único. Hay que pensar como piensan algunos docentes y algunos filósofos. Y eso es muy malo para la educación. Es la negación de la educación, porque la educación tiene que ser plural, mostrar distintas realidades, distintos pensamientos, etc. Y eso no lo vemos. Doctor Liach, parecería que usted está corriendo el centro del problema al aspecto ideológico de la cuestión y dejando de lado, porque quizá no sea relevante, y es el sentido de mi pregunta, los aspectos presupuestarios. ¿Deberíamos concentrar las propuestas de solución en la cuestión ideológica que tiñe la educación argentina, o el tema presupuestario también es relevante? O, como suele ocurrir, es una mezcla de los dos problemas. Yo creo que es buena la pregunta, porque yo tenía preparado una presentación que después le voy a pedir poder presentar una lámina que me parece muy ilustrativa de la educación argentina. Todas las que quiera, estamos a su disposición para verlas. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Perfecto. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla o sea que no puedo. Señor Acá anfitrión. sí pude. Debería poder. Hemos logrado. Ahí está. Hemos logrado la libertad de pantalla. Hemos logrado la libertad de pantalla. Bueno, el título, como yo lo insinué, era ¿Cómo lograr una educación de calidad para todos en la Argentina? Y el análisis se limita a la educación básica, no porque crea que la educación universitaria no es esencial, es obvio que es esencial, y en la Argentina más todavía porque ya supera, creo que la mitad de los chicos que empiezan la universidad. Los que terminan son muchos menos, lamentablemente. Pero yo me he especializado en estudiar la educación básica y yo decía acá que estamos marchando de la educación de una élite a la de masas. Primero fueron metropolitanas, o sea, en el área de la ciudad de Buenos Aires, y después algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y algunos focos que hubo en el interior del país como Córdoba, Tucumán y aún Mendoza, y ahora se ha extendido a todo el país, ¿no? El debate sobre la libertad de enseñanza creo que ha sido superado porque hoy en general se acepta, por lo menos de la boca para afuera, que
tiene que ver libertad de enseñanza. Se acepta, algunos de mal grado, pero se acepta en general, yo creo. Y nadie se anima a criticar la libertad de enseñanza. Digo el concepto de la libertad de enseñanza. Otra cosa es la gratuidad, que muchas veces se asocia la no gratuidad con la libertad de enseñanza, pero son dos cuestiones distintas. Desafíos del siglo XXI en el contexto de la grieta, yo creo que son varios. La crítica al pensamiento único siempre que sea de otros. O sea, el pensamiento único, como yo decía recién, se ha deformado. Yo tenía la esperanza, quizás muy ingenua, que después del pensamiento único viniera el pensamiento diverso, con distintas opiniones, pluralista, si ustedes quieren, pero nos hemos encontrado una propuesta de pensamiento único alternativo. Yo les cuento algunos detalles que hice de análisis semánticos de libros de formación docente de principio de este siglo. Yo lo daba en esa época y entonces era moderno, ahora es casi antiguo porque es de principio de siglo, tiene como 20 años o más y parece desactualizado. Sin embargo, yo creo que es muy importante ver esto. ¿Qué decían esos textos de formación docente a principios de este siglo en la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, la palabra derechos con el contador que a uno le permite contar las palabras estaba aproximadamente 125 veces y la palabra deberes estaba 25 veces, o sea, el mensaje era que hay que enseñar mucho más los derechos que los deberes. Y para peor de las 25 veces que se nombraba la palabra deberes u obligaciones, aparecía junto con derechos. O sea, porque se hablaba de derechos y deberes. O sea, no eran deberes todos juntos. La República en ese texto que tenía como 200 páginas figuraba 3 veces. Una vez porque decía, en la cita bibliográfica decía República Argentina. Otra vez porque hablaba del episodio, un episodio de la República Dominicana que no recuerdo cuál era, y otro irrelevante también. O sea, el concepto de república, profesores republicanos que están aquí, horrorícense, no figuraba en ese texto de formación docente. Estamos mal. Nos hiere en lo más íntimo, pero esa es la razón de la existencia de este grupo, ¿no? Así me imagino. Y impuestos no se explicaba para nada, como si fuera una mala palabra explicarle a los docentes lo que es un impuesto. El docente medio de la Argentina cree que la riqueza del Estado se puede fabricar emitiendo dinero y eso es un gravísimo error. La palabra impuestos no figuraba como la palabra república. Y finalmente ha venido la posverdad, en donde todo es relativo, aún el adoctrinamiento que crece cada vez más. Y yo, como ya dije, hoy muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires estuvieron sin clases porque para hacer una protesta contra el Fondo Monetario, o sea, es inconcebible esto. Bueno, y acá viene mi gran sabiduría, que como ustedes se darán cuenta es poca, de lo que yo
llamo el misterio del aula. Acá muestro en esta gráfica el indicador de nivel socioeconómico promedio que avanza hacia la derecha. A la derecha está más nivel socioeconómico de los chicos. Cada punto de estos es una sección de sexto grado en el año 2000. Después voy a hablar de años más recientes. Y acá está el promedio de lengua, el promedio de la calificación de lengua por sección. Este es un punto que sería como el punto medio total. Podemos ver que hay una tendencia a más nivel socioeconómico, hay más aprendizaje de lengua por sección. Si yo veo acá y tengo buena vista, sobre todo puedo ver que cerca del 90 hay algunas aulas, algunas pocas aulas, y cerca de 20 o 30 o 25 también. O sea que hay una distancia gigantesca que nos lleva a preguntarnos cuál es el misterio del aula. ¿Por qué estas aulas? Porque, ojo, la de 90 y la de 20, el coeficiente de correlación, poniendo todas las variables concebibles que se pueden poner, antigüedad del docente, formación del docente, nivel socioeconómico de las familias, etcétera, explica menos de la mitad de esto. ¿Y cuál es el misterio del aula? Yo creo que el misterio del aula acá en 75 puntos está más denso y en 45 también. O sea, se van acercando. Pero hay una diferencia muy grande. Y yo la hipótesis que tengo, que no puedo demostrarla, es porque a la pregunta de por qué hay una pendiente tan matizada como esta, yo creo que la respuesta es por el misterio del aula. Una vez que se cierran las puertas del aula cada día en todas las escuelas de la Argentina, nadie sabe lo que pasa adentro. Un inspector o el director irá cada tanto a ver qué pasa, pero en el fondo, en la dinámica diaria, no se sabe cuál es la calidad de los maestros. Y por eso yo creo que el misterio del aula nunca se podrá explicar sin estar adentro de la clase. O sea, el rol de docente es fundamental. Quiero contrastar con estas pruebas. Acá voy a admitir a esta integrante porque me sacaba visión. Estas son las pruebas a aprender del 2016 en primaria, o sea que 16 años después de las otras. La correlación ha caído bastante, pero yo creo, mi hipótesis es que ustedes acá no pueden ver nada que sea una línea inclinada como antes veíamos, ¿no? Es muy distinto. Y esto es la nube de puntos que son una nube indescifrable casi. Y yo creo que eso es por menor calidad, no porque hayan sido malas las pruebas a aprender y buenas las anteriores, sino porque se ha perdido el respeto a las evaluaciones. Hay muchos chicos que no contestan, muchas provincias que han decidido no contestar, el porcentaje de respuestas está en 2/3, o sea, nos falta 1/3. O sea, yo creo que esto que ocurre tanto en primaria como en secundaria es crítico.
Fíjense acá, el R cuadrado da 365 y ampliando el next de la sección, no del alumno, da 866, o sea, muy poco. La correlación se ha derrumbado, pero yo creo que no es porque ha cambiado el fenómeno. Creo que el factor dominante sigue siendo el nivel socioeconómico del hogar y el segundo factor, o el primero, es la calidad del docente, que es casi imposible de medir. En Chile, les digo un ejemplo que en la Argentina no existe. Cada 4 años se evalúa a los maestros. Y en esa evaluación, lo principal que tienen que hacer los maestros es presentar una clase como si estuvieran dando clase. Ese es el criterio fundamental de evaluación de los docentes, como debería ser acá. Acá lamentablemente no hay casi ningún tipo de evaluación de los docentes. O sea que esa circunstancia, doctor Llach, de que no haya evaluaciones, ¿tiene un tufillo político o es solamente una cuestión de, bueno, no se hace porque no se hace? ¿O hay un sesgo Yo creo que ideológico en se la... fue degradando con el tiempo. Antes existían los inspectores que cumplían un rol muy importante en la escuela. Cuando yo que iba a una escuela privada, teníamos miedo cuando oíamos la palabra inspector, que iba a venir el inspector. Al final nunca venía, pero era un personaje temible. Y se evaluaba de alguna manera a los docentes. Después, cuando los docentes se sindicalizaron, paso previo que no fue porque eran malas personas y peores que la de antes, sino porque primero se deterioró totalmente el ingreso de los docentes, o sea, la remuneración. Antes, en la época gloriosa que se evoca en la Argentina a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, bueno, las remuneraciones de los docentes, un inspector de escuela, un director de escuela en cualquier pueblo de la Argentina era, junto con el comisario tal vez, y con el intendente, la persona más importante del pueblo ese, o de la ciudad. Y eso se fue decayendo mucho. No sé si usted, Guillermo Misraji, quería hacer alguna pregunta o algún comentario. Gracias, profesor. Yo lo que pienso y coincido con usted en todo, yo estoy dando clases en el nivel universitario en 4 universidades y noto diferencias también, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que hay un gran problema que viene desde el principio, como usted señaló, que es la comprensión de textos y la falta de concentración. Y yo creo que eso viene de la primaria, de una formación deficiente que trae al alumno a la universidad de una manera que yo a veces estoy sorprendido. ¿Cómo llegó a la universidad este alumno que no comprende los textos? Esto es gravísimo. Tenemos pruebas ahora en la UBA de que hay una gran cantidad de aplazos. Hay cursos que han quedado con un alumno y los titulares, yo soy titular, decimos, bueno, si queda con un alumno, queda con un alumno y se cierra el curso o no. Pero es muy bajo el nivel por estos problemas que me parece que son muy profundos, ¿no? Que no comprendan los textos, que no dialoguen, que abandonen la materia cuando tienen algún traspié, se van, no luchan por la materia. Eso es lo que yo veo. He escuchado testimonios
de colegas que me han dicho lo mismo que usted. Y yo enseño un posgrado que es un poquito más filtrado, ¿no? Pero en el grado universitario, la verdad que, bueno, yo llegué a ver aún en posgrado horrores de ortografía, por ejemplo, horrores. Hablo sí. de posgrados universitarios, que eso indica otra cosa, no es el hecho en sí del horror de ortografía, sino que muestra eso, muestra que se estudia muy superficialmente, me parece. Es Y muy bueno, cierto. en lo que he dado de pruebas internacionales, nos va crecientemente mal, ¿no? Y Sí. eso es preocupante realmente, tanto en primaria como en secundaria. Pero por lo que usted dice, doctor Yach, parecería que la principal clave del problema no es tanto, o no son tanto los recursos presupuestarios destinados a la educación, sino el proceso defectuoso de formación docente. Sí, acá tengo los núcleos de las propuestas que son mis recomendaciones. Primero, tiene que haber un mayor involucramiento de la dirigencia política y la dirigencia social y de los responsables de los alumnos en la... O sea, no hay realmente, la dirigencia política se llena la boca de educación, pero yo nunca he visto sistemáticamente a la dirigencia política realmente preocupada por la educación. Puede ¿Cómo se haber excepciones, como siempre hay, pero no es el caso general. ¿Cómo se Segundo, incentiva, doctor Yach, a un político para que se involucre en tema educativo que forzosamente requiere largos plazos para Claro, su concreción? claro. yo lamentablemente no conozco otro que predicar, a veces en el desierto, ¿no? Pero yo en mi rol no puedo más que predicar e insistir a los políticos de esto y escribir en los diarios y libros escritos señalando que la política educativa tiene que mejorar sustancialmente. En la parte económica tenemos que cumplir y evaluar el 6% para la educación básica. Les doy un ejemplo elocuente de la despreocupación de la mayoría de gente que integran, la mayoría de ciudadanos, porque a partir de 2011 se estableció que el 6% que entre 2005 y 2010 debía ser para educación, ciencia y tecnología tenía un punto, que el 6% debería ser para educación básica. Y esto no se ha cumplido, solamente un año se cumplió de los 12 que han transcurrido en este siglo. Un año sobre 12 se cumplió el 6% para la educación. Y eso acá está mal, es para la educación, no solamente para la educación básica, es para toda la educación. Pero nunca se cumplió, solamente un año. El 2015 se cumplió en los 12 años que llevamos de la segunda y tercera década de este siglo. Yo creo que tiene que haber una nueva carrera docente, yendo a lo específicamente educativo, que sea obligatoria por los graduados que no estén trabajando y los no graduados a su lanzamiento, al lanzamiento de esa obligatoriedad y optativa para los graduados. Esa carrera tendría
una de las diferencias importantes de esa nueva carrera sería premiar a los mejores maestros, empezando por lo que hizo Jaime Correas cuando fue director general de escuelas de la provincia de Mendoza. Les cuento que en la provincia de Mendoza es la única que todavía conserva el viejo nombre del director general de escuelas. Antes la provincia de Buenos Aires tenía el mismo nombre. Era el nombre que tuvo Sarmiento y a mí me parece espléndido porque nos dice algo muy importante, que el centro de educación son las escuelas, los maestros y los estudiantes. Bueno, Jaime Correas decidió dar, después de una polémica tremenda, un 10% adicional que se llamó el ítem aula, no sé por qué, no me pregunte porque no tengo idea. Se llamó el ítem aula y era un 10% a los maestros que no faltaron nunca. Hubo un lío grande, pero ahora ya hace 3 o 4 años que está establecido el ítem aula, o sea, que es importante porque muchos son pesimistas y dicen que nada se puede cambiar en la educación. La verdad que no es fácil hacer cambios en la educación porque enseguida se arma un lío. Pero ese ejemplo me parece muy importante. Después creo que hay que dar prioridad a las escuelas más pobres, a las que asisten los chicos más pobres. Y de algunas de ellas se puede aprender porque hay varias escuelas, no es que sea esto sin esperanza. Hay escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, que enseñan en zonas muy desfavorables, muy pobres, para decirlo lisa y llanamente, y sin embargo obtienen resultados muy satisfactorios. Y en tercer lugar, creo que hay que mejorar la periodicidad y la calidad de las evaluaciones y establecer un cronograma de comunicación de las mismas, aún antes de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional. Les explico brevemente qué es este artículo. Este artículo dice que no se pueden difundir los resultados de escuelas, de aulas o menos de alumnos, o sea que está prohibido por la ley. Yo creo que esa prohibición puede ser aceptable transitoriamente, pero a que a la larga, por lo menos, las calificaciones de las escuelas las tienen que conocer todos los padres y los encargados de los chicos, porque no se puede estar a ciegas de la escuela X. Yo creo que al principio... Eso parte de la misma base que ese sistema por el cual no se medía más el nivel de pobreza. Algo así. O parte de la misma base por la cual no hay billetes de más de 1.000 pesos de denominación, porque lo que no está visible no existe. Es parte de un sistema hipócrita. Sí, hay un sistema hipócrita, me parece, que disfraza las cosas y aquello que no veo tangiblemente no existe. Es terrible lo que usted está diciendo. Sí, es tremendo, es tremendo. Yo creo que al principio pudo tener un sentido, pero yo le hubiera dado 5 años máximo para no estigmatizar a las escuelas, porque darles la oportunidad de mejora, porque si una escuela es estigmatizada como escuela mala, ¿qué va a pasar? Que va a ser una profecía que se cumple a sí misma, claro. Porque los encargados van a dejar de enviar a sus chicos a esas escuelas y se va a deteriorar todo. Pero esto debe ser transitorio
porque en algún momento los padres tienen todo el derecho de saber, o los encargados de los chicos, todo el derecho de saber qué escuelas dan buenos resultados y qué escuelas dan malos resultados. Pero yo creo que la verdad nos hará libres. En la medida que tengamos información válida sobre qué escuelas son buenas y cuáles son malas, de alguna forma la reacción de los padres encargados al redireccionar a sus hijos de unas escuelas a otras debería producir algún tipo de mecanismo sancionatorio en aquellos que no llegan a los niveles que deben llegar y que están cobrando un sueldo igual a aquel que sí llega y que quizás dedica mucho más tiempo y esfuerzo a esa llegada. Yo en el fondo coincido con usted, la discrepancia que tengo es por 5 años. Yo creo que esta Sí, está ley bien. es del año 2006, o sea, ya pasó el tiempo de... Yo pedía 5 años y han pasado 17 años de esta ley, o sea, que ya ha pasado el tiempo y yo por eso decía... Mejorar la periodicidad y la calidad de las evaluaciones y establecer un cronograma de comunicación de las mismas aún antes de modificar la ley. Porque Claro. esa ley, modificarla va a ser muy difícil, como siempre ocurre en la Argentina. Esa ley no ha sido cumplida en nada. Tenía muchos aspectos positivos esa ley y que sin embargo no se cumplieron. Por ejemplo, lograr que los mejores docentes enseñen en las escuelas más necesitadas. Esto está escrito en la ley del año 2006, la Ley de Educación Nacional, y sin embargo no se cumplió. También decía que la carrera del maestro podía terminar no yéndose el aula, porque ahora un maestro o un profesor, para progresar en la remuneración y en el cargo, tiene que dejar el aula, lo cual es una tremenda contradicción. De contradicción. Y ahí en la Ley de Educación Nacional decía que había que generar 2 carreras, la autoridad o la dirección de la escuela y la trayectoria áulica, o sea, que un maestro podía llegar al cargo más alto quedándose en el aula, que eso era muy bueno y sin embargo nunca se reglamentó. Yo insisto que esta ley, por ejemplo, dice que la educación secundaria es para formar ciudadanos. El punto 2 es para el trabajo y el punto 3, en ese orden están, es para seguir estudios superiores. La formación para el trabajo es nula en el sistema, salvo en las escuelas técnicas que van el 10-15% de los chicos. O sea que, insisto que esa ley, muchas veces el problema de la Argentina es no cumplir las leyes. Y para terminar, y no aburrirlos más, voy a mencionar mi actividad actual, que es el proyecto de productividad inclusiva. Yo creo que la Argentina tiene que encontrar una manera de buscar simultáneamente el aumento de la productividad y el aumento de la inclusión. Esto se presenta normalmente como imposible y sin embargo yo creo que es posible. Y hemos hecho una encuesta, por ejemplo, una encuesta representativa a empresarios, una muestra representativa de empresarios de todos los niveles de tamaño de empresas, y la mitad dijo
que se podía aumentar la productividad sin despedir personal. Y un 25% dijo que se podía aumentar la productividad por hombre ocupado, aún aumentando la productividad por hombre ocupado. O sea, el empleo se podía hacer compatible con la productividad. Estamos trabajando en eso, les dejo el link, hemos publicado unos 10 papers y yo creo que es clave para el presente y para el futuro de la Argentina, porque la Argentina debe aumentar la calidad, en primer lugar, y la cantidad de formación de capital humano. Eso es lo que va a resolver el problema del desempleo y demás. Y por supuesto también tiene que mejorar y aumentar la cantidad y la calidad de inversión en capital físico. Ambas cosas van de la mano, pero yo insisto en el tema de la productividad inclusiva porque me parece que es crucial, he dicho. Doctor Liach, para aquellos que no estamos trabajando directamente en la planificación educativa en la Argentina y miramos el fenómeno desde fuera, a través de lo que leemos en los diarios y vemos en los medios de difusión, hay un tema sobre el cual me gustaría hacer una pregunta y es, ¿cuál es el papel de los gremios en esta cuestión? Bueno, como creo que lo dije, el papel de los gremios antes no existía. En la época que la educación argentina era considerada modelo para Latinoamérica, por lo menos, y estaba al nivel de Italia o de España, y ahora estamos muy atrás, tanto de Italia y España, como aún de 3 o 4 o 6 países de América Latina, ¿no? O sea, yo creo que eso tenemos que mejorar mucho. Y bueno, la educación... ¿Los gremios pueden hacer algo? ¿Tienen ¿Me puede repetir convicciones la para pregunta esto? para dar más precisión a la respuesta? Sí, yo quería que usted me contara un poco sobre cuál es el rol, el papel que pueden jugar los gremios en Los estas gremios. necesarias reformas. Bueno, los gremios, por empezar, son muchísimos. Debe haber, incluso por provincias y demás. No es que Baradel maneje todo. O sea, la CETERA, que es el gremio de Baradel, la CETERA de la provincia de Buenos Aires es muy poderosa. Además, incide en todas las provincias. Y yo tuve una anécdota que les cuento para matizar. Estamos un día en una mesa redonda que había organizado CIPEC en la Biblioteca Nacional, en el aula magna de la Biblioteca Nacional, y estaba yo como último expositor y Baradel como el penúltimo. Yo iba a sacar el tema del ausentismo docente y él tuvo la adivinación de decir, yo casi me muero, yo quiero hoy analizar el problema del ausentismo docente. Esas fueron aproximadamente sus primeras palabras. Yo dije, me mató. Pero la culpa la tenían los médicos que distribuían certificados truchos y es verdad que en algunas provincias hay médicos que venden certificados que son truchos y una vez me contó la gobernadora de una provincia, me contó de Tierra del Fuego, era concretamente, me dijo que había un psicólogo que vendía certificados a 500 pesos, que entonces era una cifra importante, ahora ya no, y que ella le dijo,
un día lo amenazó: o vos dejás de vender certificados o yo me arreglo para echarte de la provincia. Y así, según ella, lo corrigió. Estas fueron las anécdotas de Baradel, no la de la ministra que fue mía, porque yo. Pero Baradel es un hombre muy hábil y tiene su voz, a pesar de ser un solo sindicato, es el sindicato más poderoso de los sindicatos docentes e incide mucho. Yo creo que Baradel tiene un propósito netamente político, perdonen que lo diga tan directamente, no educativo. Él ha abandonado el objetivo de dar mejor educación. No hablemos de pensamiento crítico, porque se criticaba, como yo dije, el pensamiento único, pero Baradel quiere caer en otro pensamiento único. O sea, el rol de los gremios es muy importante, y yo lo ejemplifico diciendo que nunca ningún gobierno nacional ha mandado, por ejemplo, al Congreso de la Nación, aunque sea testimonial, un nuevo estatuto del docente de nivel nacional. Nunca nadie se animó a mandarlo. Hablamos de el año que viene cumplimos 40 años de democracia, y en esta nueva democracia ningún presidente, que hubo varios, se animó a hacer eso. Y eso muestra el poder que tienen los gremios, yo creo. Porque nadie se quiere enemistar con los gremios, un poco con razón, no es que sea irrazonable, porque temen los paros, y los paros generan muchos problemas en las familias, en las personas que tienen chicos a cargo, etcétera, ¿no? Doctor Liach, estamos llegando al final de nuestra jornada, pero me gustaría pedirle al doctor Alberto Cohen, que es uno de los destacados miembros de Profesores Republicanos, que nos cuente, y le cuente a usted también, qué estamos haciendo desde aquí para intentar paliar algunos de los espantosos problemas que usted ha descrito, y así de alguna manera quizás nos podamos ir con un matiz de optimismo al terminar esta sesión. Sí, a mí me encanta lo que usted dice, porque yo no conocía profesores republicanos y creo que se tienen que dar más a conocer. Profesor Estamos en eso. Republicanos es un hermoso nombre y muy necesario para la Argentina de hoy. O sea que yo los instaría a que tengan más, hagan declaraciones alguna vez, ¿no? Lo que usted va a escuchar del profesor Cohen quizá lo ayude a redondear un poco esa impresión que usted tiene. Alberto, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Javier. Un honor y un gusto muy grande, doctor Liach, contar con su presencia. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos están acompañando, por supuesto a Juan Javier, a Guillermo. Nosotros formamos parte de la Comisión de Cultura y Educación de Profesores Republicanos, y preocupados con toda la problemática de la educación, hemos desarrollado un programa que dimos en llamar Diplomatura en Ciudadanía y República. Esta diplomatura está destinada principalmente a docentes de escuelas primarias del último año y escuelas secundarias de los 2 últimos años. Principalmente esta diplomatura, el objetivo es la difusión de valores éticos, de valores presentes en toda sociedad, en todo tiempo y lugar, y de principios republicanos. 2 cuestiones que nosotros creemos que han sido olvidadas en la educación de los docentes, y en muchos casos generalmente también tergiversados de los conceptos. Entonces, precisamente el objetivo de esta diplomatura son los docentes, para que los docentes se transformen en agentes que lleven estas ideas y estos principios a los niños. La implementación, nosotros la pensamos fuera de lo que es el sistema estatal de educación, y por eso este esfuerzo es el que estamos llevando a cabo, ¿no?
El dictado de la diplomatura va a ser virtual, duración de 16 clases, de 1 hora y media cada una de estas clases. La idea es poner entonces el énfasis en la necesidad de recuperar los valores éticos y las virtudes y principios republicanos. Ese es nuestro objetivo. Precisamente para la presentación de la diplomatura es que hemos organizado 3 exposiciones. Esta es la primera, que invitamos para eso al doctor Llach. La segunda se llama Democracia y Educación, los desafíos que enfrentamos. Lo va a llevar adelante la profesora Claudia Romero en una fecha próxima a confirmar, con el acompañamiento del periodista Ricardo Brajinski, una persona dedicada a la educación. Y el tercer... que sabe del tema. Exactamente, así es. Y la tercera de las presentaciones se titula La nación entre el nacionalismo y la república, y la va a llevar adelante el profesor Luis Alberto Romero, acompañado por otro de los distinguidos miembros de Profesores Republicanos, que es el profesor Jorge Sigal. Bueno, por supuesto, están todos invitados a participar de estas presentaciones. Todos los inscriptos a esta charla van a recibir la invitación por correo electrónico. Así que bueno, espero poder también contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, creo que eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta respecto de esto, de esta cuestión. Si me permitís, Alberto, quiero formalmente invitarlo al profesor Llach a que se integre a nuestro grupo de profesores republicanos. Tendrá que decirlo él, si quiere ser parte de nuestro trabajo, y así también nos va a conocer un poco más, ¿no? Porque ya va a estar dentro de las entrañas de profesores republicanos. Lo dejamos a que él lo decida, ¿no? Yo creo que el profesor Llach ha cumplido una brillante tarea esta tarde, porque sobre todo ha sembrado la semilla de la angustia y la inquietud, que es lo único que nos puede llevar a ocuparnos y preocuparnos de estas cuestiones. Si su mensaje hubiera sido un mensaje de confort, de serenidad y tranquilidad, cada uno apagará la computadora sin que le tiemble el pulso. En cambio, creo que después de su exposición nos quedamos inquietos, y es una sana inquietud, una sana angustia la que nos ha producido. Así que quiero felicitarlo por eso. Espero que la invitación de Guillermo Mizrahi no parezca una violencia moral o chantaje en este momento, pero lo dejamos para que lo medite, pero desde ya sepa que lo recibiríamos con los brazos abiertos. Una contribución suya es de esencial importancia. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, agradecerles a todos haber estado con nosotros. Creo que hemos sido sumamente puntuales, casi de escuela suiza. Y son 19:59 en este momento, así que muchísimas gracias a todos. Permitime agradecerte especialmente a vos, porque además tenés toda la fibra de un gran conductor de estas reuniones, y además tenés voz de locutor, y eso es muy bueno. Bueno, alguna vez les contaré que supe tener un programa de radio hace muchos años con Roberto Kachanowski, pero esa es otra historia. Les agradezco a todos mucho esta presencia, sobre todo los comentarios que he ido leyendo en el chat, que revelaban una verdadera preocupación de los participantes. Lamentablemente no pudimos hacer referencia pública a todos los comentarios recibidos, que fueron muchísimos, pero el doctor Llach creo que los ha respondido puntualmente a todos y a cada uno de ellos. Juan, otra vez más, muchísimas gracias. Alberto, muchas gracias por haberme designado en este trabajo de moderador que no fue necesario ejercer. Guillermo, gracias por tu presencia en esta reunión y tu dirección. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias y suerte en sus emprendimientos. Sí, y ya les informaremos la próxima reunión con la profesora Romero, si se va a hacer presencial, porque estamos aspirando a que sea presencial también, así que esperemos pronto tener la fecha exacta. Que tengan muy buenas noches y muy buen Día de la Patria mañana. De eso no nos tenemos que olvidar, porque es el principio del cambio. Cerremos con un viva la patria entonces. Viva la patria. Viva la patria. ¡Viva!